Buenas tardes, Máster Amor La Lama, Franco, somos el subgrupo 7. Y a continuación hablaremos sobre las escuelas Waldorf, una educación que crece con el niño. La pedagogía de Waldorf se basa en el conocimiento profundo de las necesidades del niño y en la búsqueda de una educación centrada en la espiritualidad, el arte, la creatividad y la libertad con responsabilidades. Existen varios métodos pedagógicos, pero muy pocos lograron perdurar a lo largo del tiempo e incluso crecer como lo ha hecho Waldorf. Tal es su consolidación y reconocimiento a nivel mundial. La pedagogía Waldorf tuvo su origen en el año 1919, de la mano del filósofo alemán Rudolf Steiner, y se fundamenta en una concepción del ser humano basada en la antroposofía, ciencia del hombre. Para ahondar más en este concepto y comprenderlo, debemos tener en cuenta que esta ciencia considera al hombre como un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Basada en dichos principios, esta modalidad de enseñanza pretende garantizar un aprendizaje apoyándose en el saber cómo conquistar y descubrimiento, porque no considera el individuo como un sujeto pasivo que debe ser enseñado y adiestrado, sino como un ser libre que necesita ir desarrollando progresivamente sus capacidades. El método, creado por Steiner, divide las etapas evolutivas del ser humano en 3 septenios. Primera infancia, de 0 a 7 años. En esta etapa la actividad central es el desarrollo del organismo físico. El método primordial del conocimiento es la imitación, teniendo en cuenta la voluntad activa del niño. Infancia media, de 7 a 14 años. En este estadio, el conocimiento del mundo se realiza a través de la imaginación, la cual despierta y activa los sentimientos y por lo cual el arte y la imaginación son herramientas fundamentales de aprendizaje en el segundo septenio. Adolescencia, de 14 a 21 años. En este periodo se produce la maduración de la personalidad y se termina de desarrollar la capacidad intelectual. Aquí la búsqueda de lo real y la verdad son el eje en el camino hacia el conocimiento. Rudolf Steiner nació en el año 1861 en la frontera entre Austria y Hungría. Su padre era un sencillo funcionario austriaco de ferrocarril. Después de haber cruzado los estudios básicos y el bachillerato en el Instituto Wiener Neustadt, prosiguió luego en la Escuela Técnica Superior de Viena, donde estudió matemáticas y ciencias naturales. También asistió como oyente a las facultades de Filosofía, Literatura, Psicología y Medicina. Junto a sus estudios y sus actividades como investigador y autor, se hizo cargo con frecuencia de diferentes trabajos pedagógicos. En Berlín, Steiner ejerció de 1899 a 1904 como docente en la Escuela Obrera de Formación de Adultos. Steiner era sociable de una manera extraordinaria y al cabo de los años tenía un gran círculo de amistades. No hablaba con nadie sobre esta etapa de su vida interior. Movido por sus ideales de igualdad y fraternidad como mejora para la sociedad, Steiner comenzó una campaña basada en la idea de transformación y llevada a cabo después de la Primera Guerra Mundial. De dicha campaña, llamada Movimiento para la Transformación Social, surgió la primera escuela Waldorf. La primera escuela Waldorf como fruto del movimiento de la transformación. El comienzo tuvo lugar el 23 de abril de 1919, en la nave destinada a la fabricación de cigarrillos llamada Waldorf Astoria, en Stuttgart. El director de la empresa, Emil Molt, presentó a Steiner como filósofo social, ante sus obreros que se presentaban en bancos y sillas dispuestos a escuchar sus palabras. Emil Molt ya hacía tiempo que andaba pensando en una escuela y ahora quería hacerla realidad. La primera medida que tomó fue pedir a Rudolf Steiner que se hiciese cargo de la dirección pedagógica. Su meta era comenzar con la escuela en septiembre. Compró el edificio de un restaurante que estaba en venta sobre la elevación del valle de Stuttgart. Lo reconstruyó y dispuso de las instalaciones necesarias. Era un impulso de crear una escuela para todas las capas sociales del pueblo que no tenían nada que ver ni con los intereses religiosos ni las ambiciones sociales. Después de varias negociaciones con las autoridades alemanas, Steiner vio realizadas sus intenciones y dio vía libre para la fundación de la escuela. Solo faltaban fundamentar las bases de la pedagogía que sugería la escuela.
y este era y es una antropología que muestra al hombre desde 3 direcciones, como ser físico, anímico y espiritual. El 7 de septiembre, Rudolf Steiner inauguró la escuela. Cuando la escuela comenzó, contaba con 8 clases y aproximadamente 300 alumnos. Durante los comienzos de la escuela, tanto niños como maestros se encontraron con muchas dificultades. A los alumnos se les ofrecía algo completamente nuevo. En todas las aulas estudiaban juntos los alumnos procedentes de todas las clases sociales. Las escuelas Waldorf era la primera escuela unitaria de Alemania que mantenía este principio. Un eje fundamental de este tipo de enseñanza es el seguimiento personalizado que hace el docente de cada niño, captando así sus aptitudes e intereses y estimulándolo en sus potencialidades. En las Navidades de 1923 se fundó la Sociedad General Antroposófica. Durante todo el año de 1924, en el que Rudolf Steiner ya estaba gravemente enfermo, su dedicación al trabajo culminó en una serie ininterrumpida de importantes ciclos de conferencias. Steiner tenía la facultad de irradiar más que nunca alegría de vivir y una extrañable bondad humana. Finalmente murió en la primavera de 1925 en Dornach, Suiza. Aún así, su muerte no interrumpió el trabajo pedagógico que había fundado. Sus seguidores continuaron la obra y ésta se extendió. Como fruto de las conferencias y de todo el trabajo realizado por Steiner durante toda su carrera, se fundaron en diferentes ciudades europeas como en Ámsterdam, Londres, Lisboa o Budapest, entre otras, una serie de escuelas libres Waldorf. Llegar al año 1935, el régimen nacionalista alemán prohibió a las escuelas Waldorf alemanas admitir nuevos alumnos, y en 1938 la mayoría de las escuelas fueron obligadas a cerrar. Años después, al finalizar la guerra, en el año 1945, pudo comenzar nuevamente el trabajo. Poco después del derrumbamiento del Tercer Reich, se reunieron en Stuttgart un número de antiguos alumnos y maestros delante de los escombros de la primera escuela Waldorf, destruida por los bombardeos. De esta manera, se reinició una propagación de la pedagogía Waldorf por el resto del mundo, llegando a contar actualmente con unos 2.000 centros de educación infantil y 900 de educación primaria y secundaria basados en la pedagogía de Rudolf Steiner, distribuido por 90 países en los 5 continentes. Muchas gracias por su atención.